Tal, compañeros? La clase del día de hoy vamos a dar una continuación, ya finalizando la materia casi, eh, a la capa de red. Seguramente en laboratorio ya han debido o ya van a hacer la parte de Cisco Packet Tracer en cuanto a la conexión de una red. Vamos a dar una breve explicación teórica enfocada a este tema, ya con los conocimientos previos del protocolo IP de capa 3, un breve resumen y a ver la teoría que se necesita y la que ya hemos visto para la parte de la implementación de una red como tal. Hemos visto que existen eh, varios tipos de topologías en una red, ¿no? Y todas estas topologías se hablan o se encuentran en una red de área local, que es una LAN. Y es con lo que nosotros vamos a trabajar en Labo y en la materia como tal, ¿no? El subneteo, todo el trabajo, todo lo que hemos hecho está orientado a las redes de área local, mm, básicamente en su mayoría. En las redes de área local, ustedes en los primeros capítulos han aprendido que es una topología y de cómo esa topología entra de forma representativa, esquemática de una red y de lo que un diseñador de redes quiere llegar. La que, digamos, nos vamos a ver con más frecuencia es la anillo, se puede decir, donde vamos a tener un switch que va a depender de varios computadores. Eh, Algo así, por ejemplo. Este switch, como ustedes saben, trabaja a nivel de capa 2, pero nosotros vamos a trabajar a capa 3 con un router. Ahorita lo voy a explicar. Creo que no queda bien con eso. Lo vamos a hacer con lápiz. Este switch se encarga de poner en red, que era el objetivo de la materia como tal, implementar una red que esté en red, ¿no? Evidentemente. Pero tiene que estar administrada bajo un segmento de IP, ¿no? Que es como trabajamos. Esta va a ser la red 198.168.0.10.0. Esa va a ser la red. Ya hemos aprendido términos como red, gateway, primera IP, última IP, broadcast. ah, Eso ya lo hemos visto en la clase pasada en su meteo. Todas estas PCs, al estar con un switch, están en red sin necesidad de configuración previa. El switch sirve para conmutar los mensajes dados obviamente en un segmento de red, pero los conmuta por la MAC. Eh, ¿Qué era la MAC? Recordamos que la tarjeta de red que nosotros compramos al instalar un computador, ya sea por el medio de transmisión Wi-Fi, Ethernet o lo que fuere, nos da un número de la marca del fabricante, seguido de unos caracteres en hexadecimal, que lo hace como una identificación. Es como un chasis o una placa, más o menos. Ya indagamos en esta parte, ¿no? Esta Mac trabaja directamente con el switch. En el switch hay una tabla que maneja las direcciones IP y las MACs asignadas a cada máquina. ¿Por qué hablo y por qué comento esta parte? Porque el IP como tal, en este sentido, no tiene ninguna relación, no le interesa el enrutamiento, aquí no hay algoritmos, no hay protocolos de enrutamiento, no hay tránsito en la capa 3 como tal. Y
maneja lo que es la capa 2. En la PC, perdón, aquí están todos PC 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3 y esta 4. En ese sentido, la PC 1 puede enviar a la PC 4 un mensaje y puede funcionar. Esto lo vamos a hacer prueba en Cisco Packet Tracer en un momento, si nos alcanza el tiempo. Si nos alcanza el tiempo, la clase de hoy es la siguiente. Y vamos a comprobar, ¿no? Esta axioma, esta teoría que les estoy diciendo, ¿no? Que conectados a un switch, todos tienen conexión. Es como un hub, como un concentrador. Y acá tal vez no se ve, pero está en una topología tipo estrella, donde el centro es el computador. Perdón, sí, el computador, el switch. Todas las PCs están. Ahora, lo que normalmente trabaja y lo que estamos aprendiendo y lo que vamos a hacer, y el objetivo de todo, eh, es lo siguiente. Vamos a tener instalado un router con esta topología, así, conectado al switch. Vamos a hacer esto, primeramente para que se entienda que seguramente la mayoría de los acá presentes no van a entender esta parte, digamos, de golpe. No es muy directa, se puede decir, es un poco abstracta. La comunicación, como lo vimos con el dilema de la comunicación, y la materia en general es abstracta. Lo intentamos devolver más sencillo poniendo en un sistema, en un modelado de arquitectura de capas, que son el modelo OSI, la arquitectura OSI o el TCP/IP. Es un poco más complicado de explicar ese sentido. Ahora, el router, este router ya maneja lo que son los segmentos, las IPs, y, un, y una segmentización, si se puede decir, de la red como tal. El router, como lo vimos, tiene unas tablas de flujo para los del paralelo A, creo que ya lo vieron. Maneja unas tablas, donde se conoce lo que es el prefijo más largo, eh, y puede distribuir ya sea de forma por software o por los antiguos algoritmos de enrutamiento que están representados por los protocolos RIP o SPF y demás. En este sentido, estoy intentando dar una introducción gráfica lo más plausible para el tema. Si alguien tiene alguna duda, eh, con gusto se los vamos a resolver. Si a alguien no le queda claro. El router tiene instalado, el router no es un computador, tiene otro tipo de arquitectura que no es la von Neumann. Tiene un tipo de arquitectura especial, no recuerdo la verdad cuál es, tampoco hay que darle mucha importancia, ya lo repetí muchas veces, pero tiene otra arquitectura. Lo que quiero decir es que sí tiene un CPU, un procesador y demás. Tiene instalado ya los algoritmos de enrutamiento, que es el tema que vamos a ver el último. Y estos algoritmos de enrutamiento están programados, ¿no? En lenguaje en C++, si no me equivoco, en el router. ¿Para qué? Para que los protocolos de capa 3 puedan dirigir dirigir sus paquetes, ya sea de forma privada o de forma pública, a todos o a algunos. Es acá donde entra el subneteo. Estos algoritmos de enrutamiento son representados en protocolos. Eso también lo vamos a recalcar. De enrutamiento también, valga la redundancia. Vamos a conocer los más básicos. Y a su vez, estos protocolos de enrutamiento tienen tipos. Es por eso que es este dibujo. Esta es una red de topología estrella, se puede mencionar, y es una red de área local. Acá lo vamos a poner topología estrella. Esto cuenta como un sistema, no recuerdo cómo le mencionaba, un sistema autónomo. Le vamos a poner SA. Este sistema autónomo básicamente nos indica que es una red, una mini red, una red local pequeña, se puede decir,
que trabaja propiamente, ya sea en un edificio, ya sea en una casa, pero ya trabaja bajo las mismas características. Las redes grandes, las normales, son un conjunto de varios sistemas autónomos. Ese es el punto al que quiero llegar. En este sistema autónomo, que entre paréntesis es pequeño, se puede decir, es simple, es de hogar, es de pocas máquinas, es LAN, todo lo que quieran, se utilizan los protocolos de enrutamiento que son el RIP, que son el OSPF. La diferencia entre estos protocolos es el algoritmo que van a usar. En un momento lo vamos a ver. Perdón. ¿Sí? OSPF y el IERP. Estos son protocolos propios de un sistema autónomo. ¿En qué sentido me refiero a un sistema autónomo? Un sistema, una red pequeña, como puede ser la de sus hogares, la de su router, ¿no? De su hogar que se conecta, qué sé yo, a su televisor, a su celular, eh, a sus celulares de sus papás, de sus hermanos, primos, lo que sea, ¿no? Pero es una red, es un sistema autónomo porque no depende de otros, no hay otras redes a su alrededor que compongan una red más grande. Es un sistema autónomo. Y en ese sistema autónomo trabaja con estos simples protocolos. Estos protocolos RIP, RIP está orientado directamente a lo que es el protocolo vector distancia. Este, si no me equivoco, es al Dijkstra. La verdad, eso lo vamos a ver, lo vamos a averiguar en los PDFs del licenciado. No recuerdo muy bien. Creo que igual es del vector distancia. Este creo que es del vector Dijkstra. Pero básicamente el objetivo de estos es que cumplen el enrutamiento de un segmento pequeño. Ahora vamos a hablar de otro término, el enrutamiento, tipos de enrutamiento. Existen tres tipos de enrutamiento. Esto también es muy importante. Vamos a poner con un sticker. El primer tipo de enrutamiento, perdón, es el estático. El segundo sería el dinámico. Y el otro, digamos, el default. Estos tipos de enrutamiento están directamente relacionados a estos sistemas autónomos o redes pequeñas, no sé cómo podemos llamarle. Los libros, las personas entendidas en redes le hacen referencia a sistemas autónomos. En los libros igual lo van a encontrar. Estos sistemas autónomos, es la parte más pequeña de una red, una pequeña red unida por las mismas características, por un espacio pequeño de territorio, qué sé yo, diferentes características, pero que se entienda que solo depende más o menos de un router o dos o tres o cuatro, pero de un mismo lugar. Maneja lo que es el tipo de enrutamiento estático, normalmente. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver también en un momento. Los tipos de enrutamiento estático son los que nosotros programamos, los que nosotros ponemos, configuramos en el router. Estos enrutamientos estáticos, como su nombre lo indica, son puestos a código, bueno, no a código, a consola de comandos en el PRI del dispositivo, del router como tal, pero de forma estática. Vale decir que su tabla de enrutamiento es fija y no va a variar en el tiempo, muy poco. ¿Cuál es la forma de cambiarlo? Manualmente. Esa sería, digamos, la mejor comparativa, la palabra más sinónima para que se entienda. Es manual. Cuando el tipo de enrutamiento de una red es estático, nosotros vamos y lo configuramos de forma manual o el encargado de redes. ¿Esto qué problema trae o qué desventaja tiene? Bueno, primeramente, para un tipo de red de muchos routers, o sea, más grande que esto, el problema sería que es muy difícil la configuración de cada uno de estos. Por decir, este puede ser un sistema autónomo y estos routers están en conexión. Son routers, por si acaso, por eso le he puesto. Están en conexión así, digamos.
Obviamente cada router tiene sus computadores, no lo voy a dibujar. A su vez, esto hace un sistema autónomo, puede ser compuesto de varios routers, pero cada router tiene configurado la tabla de enrutamiento estático. Ahora, la primera desventaja es que si yo quiero conectar un nuevo router, digamos, lo conecto a este y a este, el problema sería que tendría que configurar cada uno de los routers que interactúa en el sistema autónomo. Esa es la problemática o el problema que tiene la tipo de enrutamiento estático, eh, como lo puse acá. Y en su mayoría de sus casos no se utiliza para redes de área extensa, unas WAN, o más que todo la Internet, ¿no? De forma general. No podemos permitir que el personal esté todo el tiempo configurando si ponemos un nuevo router y configurar toda la red de nuevo. Es un trabajo tedioso y no necesario, que sí se puede solucionar. Estos tipos estáticos, normalmente, como les digo, están puestos en sistemas autónomos pequeños y no conectados entre sí, como una red de Internet, por ejemplo. Normalmente convendría trabajar de forma estática porque nunca va a variar, no se va a extender, no va a haber ningún tipo de cambio a lo largo del tiempo muy resonante, no va a haber esta parte. En ese tal sentido, en algunos casos sí se funciona, trabaja. Ahora, en la Internet y los tipos de enrutamientos dinámicos son aquellos donde nuestro router se configura de forma dinámica sin necesidad de que nosotros estemos configurando la tabla de envío o configurando la conexión como tal. Este tipo de enrutamiento se utiliza en Internet, en los ICPs, por ejemplo, en las redes de forma general. Nosotros, las personas, trabajan con este tipo de protocolo. No, primeramente tipo de enrutamiento y tiene su protocolo, que es el BGP, de forma directa. Automáticamente hace este enrutamiento. El dispositivo ya tiene programado la forma de trabajo y configuración de este. Vale decir que yo al conectar el router acá, automáticamente se conectaría a la red y se actualizarían las tablas de flujo ya de forma automática. Lo haría el computador, o sea, el dispositivo como tal. No tendría que configurar manualmente la tabla de flujo configurando las salidas de las redes. Esto lo vamos a ver de forma técnica, práctica, cuando hagamos o es en Cisco Packet Tracer. Tal vez ya lo han visto si han hecho en laboratorio, pero lo vamos a ver de forma directa. Les voy a decir, este es estático, este es dinámico. Obviamente vamos a ver qué protocolo vamos a trabajar y cómo conectamos. Ahora, eh, esto es un sistema autónomo, ¿no? Acá vamos a hacer algo mejor. Voy a copiar, intentar copiar esto. Mm, a ver, voy a intentar eso. Varios sistemas autónomos configuran una red grande, se puede decir entre paréntesis, eh, que es el objetivo de lo que queremos también y de lo que quiero explicar. Esos sistemas autónomos, cada uno dependiente, se conectan entre sí, qué sé yo, por estos routers de medio, y hacen una red o la famosa red de redes que nosotros mencionamos, que es la Internet en general. Pero varios sistemas autónomos trabajan de forma conjunta bajo un protocolo más eficiente y más grande que es el BGP. Como les mencionaba, acá no puedo, o sea, si digamos, quisiera conectar varios sistemas autónomos de redes, o sea, varias redes pequeñas, tendría que configurar, si fuera de forma estática, cada uno de los routers de cada subred, de cada subred, de cada subred, para conectar todo y volver a una red. Sería algo tedioso, no necesario y deficiente en general.
El BGP y los enrutamientos dinámicos como tal solventan y ayudan a este problema. El algoritmo, perdón, el protocolo más conocido es Border Gateway Protocol, que es el BGP. Eh, es crítico, es el que más se utiliza, se puede decir, y permite que todos puedan ser destinos alcanzables, pueda hacer una interacción entre sistemas autónomos. Eso lo vamos a ver en una diapositiva y básicamente la Internet o lo que conocemos ahora funciona bajo este protocolo en general. Las rutas ya son más de forma dinámica y nosotros, el usuario, no tiene mucho que configurar y las ICPs trabajan, porque como se pueden dar cuenta, el crecimiento debe ser incluso exponencial y no es controlado por el personal, digamos, de TI, ¿no? En ese sentido. Y acá vamos a ver el protocolo BGP. No sé si lo vamos a hacer en laboratorio o en cátedra menos, pero si alcanza el tiempo, creo que sí va a alcanzar, vamos a intentar verlo. Y el tipo de enrutamiento default es el que tienen ustedes en su computador, perdón, en sus routers de su domicilio, cuando solo es una red que nos da, digamos, desde el servidor, desde el servicio IP, desde ICPS, o sea, desde Intel, y es por default, simplemente tiene el enrutamiento básico que es este. El router, por si acaso que nos brindan, es un switch a la vez, o sea, es un aparato dentro del otro aparato, está compuesto, no necesariamente solo router o solo switch, porque en las redes grandes sí se compra por separado por otras necesidades o requerimientos que se tienen porque se trabaja con más dispositivos finales, más hosts, pero el de sus casas es un router y un switch a la vez. Pueden también averiguar esto entrando a su router, a su sistema. Tiene una interfaz gráfica. En, en el gateway normalmente está, no sé cuál será, cada uno tiene un diferente gateway. Ponen en el gateway, les va a pedir un password y bueno, va a haber un login, donde va a haber un user y un password. Eso pregunten a su empresa y van a poder ver que tiene dos pestañas. Una pestaña para configurar la parte del router, enrutamiento, protocolo, servidor de DHCP más, y una parte del switch. Eso sería en cuanto al tipo de enrutamiento default. Y bueno, estos son los sistemas autónomos, los tipos de protocolos. Ahora vamos a ver a, paso, a pasos grandes, o sea, de forma genérica, los algoritmos de enrutamiento. Primeramente, pero vamos a intentar dar énfasis en esta parte. Esta parte es sí muy importante para entrar en su examen. Acá vamos a ver vamos a ver el algoritmo Dix, si no me equivoco, y el de vector distancia. Bueno, estos algoritmos, para hacer una analogía simple, vamos a utilizar una analogía de viajes eh, para que me entiendan de forma más directa. Nosotros estamos en la ciudad de La Paz. Acá vamos a poner con dibujitos. Para que se entienda esta parte. La Paz, ya, aquí está. Y queremos ir, qué sé yo, a Santa Cruz. Hay dos intermedios, qué sé yo, esto puede ser Cochabamba, es el camino más común para todos. Y Beni, que es el menos común, pero existe. Obviamente hay caminos entre todos ellos, ¿no? Hay de La Paz a Cochabamba y La Paz a Beni y de estos así. Estos algoritmos se encargan de darnos la más
la mayor eficiencia posible y la mayor rapidez. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar a Santa Cruz. Vivimos en La Paz, pero quiero ir a Santa Cruz. El algoritmo Dijkstra y el algoritmo vector distancia se encargan de poder tomar en cuenta todas las características de coste. El coste, nosotros le vamos a referir, acá podemos, digamos, medir el coste en horas, tiempo de viaje. En redes el coste normalmente es la velocidad, el ancho de banda. Va a haber seguramente ejercicios así en su práctica. Es el ancho de banda que existe entre estos. Por decirles, acá puede ser, qué sé yo, de 1 megabyte, aquí de 2, y ese es ¿cuál es el mejor coste? El que tiene más, ¿no? Ahora, en esta analogía de viajes, podría ser el tiempo de viaje. De La Paz a Cochabamba, evidentemente son 8 o 6 horas. De La Paz al Beni son 14 o 15 horas, si no me equivoco, 18 horas. Y evidentemente es mucho más conveniente ir por Cochabamba. Y de esta elección es lo que se encarga el algoritmo de enrutamiento como tal. El algoritmo me dice que es mucho mejor, perdón, ya no suena, ir de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ahora, la pregunta del millón sería la siguiente. Si sabemos esto y nunca va a cambiar, ¿por qué no lo configuráramos de forma estática o directa, que siempre esté y eliminamos esta conexión, por decirles? Si siempre va a ser mejor. No, en las redes y en la mayoría de los casos existe lo que es el cambio o, o la consecuencia de sucesos imprevistos. Normalmente, esta es la lógica, pero en momentos, por ejemplo, esta red puede estar congestionada o el camino puede estar bloqueado y ya nos convendría ir por este para hacer camino, o puede haber otro nuevo camino. En el caso de redes sería instalar un nuevo router y demás cosas y eliminar el coste. La red siempre está en crecimiento o en decrecimiento, siempre va a haber cambio. Ese es el principio de un diseñador o de un encargado del departamento de redes como tal. No siempre, y bueno, en la mayoría de los casos es variante, nunca va a ser estático, nunca va a ser perecedero la red como tal. Esos algoritmos se encargan de hacer este cálculo simple. Ahora nosotros vamos a remontar a lo que es 124, creo que no me equivoco, una materia, la siguiente, algoritmos con los grafos. Vamos a representar estos algoritmos en los grafos. Y es exactamente lo mismo. Son, vamos a ver que son nodos, los nodos intermedios, vamos a poner a los routers, puros nodos. Y vamos a hacer los mismos cálculos, ¿no? De coste y demás, y estos grafos están conectados. Pueden estar conectados de cualquier forma y nosotros vamos a hacer un cálculo. Eh, esto no me equivoco, este enlace, este link, no me acuerdo cómo se llamaba en grafos. Tenía un nombre especial. Bueno, el objetivo es que vamos a hacer este tipo de trabajo, pero ya con más nodos y con más, no sé si era vector. Y vamos a hacer el cálculo de un punto a un punto, cuál es el más eficiente con una tabla, ya sea por el algoritmo de Dijkstra o vector distancia. Son diferentes. El algoritmo de Dijkstra trabaja con el protocolo BGP, si no me equivoco. En un momento lo vamos a revisar. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta hasta esta parte? Esta parte es un poco más teórica en ese sentido, yo creo. La siguiente clase, ya para las últimas, va a ser la parte más práctica. Ya va a acabar la materia y la gestión también. Seguramente también. Hasta que se corte, bueno, vamos a seguir a ver, rondando en lo mismo, lo que es un sistema autónomo, que es una red pequeña, cubierta de las mismas características. Varios sistemas autónomos conforman una red grande y entre muchos sistemas autónomos, todos los que existen, conforman la Internet, por eso se llama la red de redes. Ahora espero que ya tengan eh, claro esa parte. Existen varios tipos de protocolos de enrutamiento. Nosotros solo vamos a ver en la universidad los del sistema autónomo básico. Por eso también existen dos términos, eso también olvidé ponerlo. La intranet y la extranet, si no me equivoco es.
La intranet es un sistema hacia adentro y la extra es hacia afuera. No así, así me equivoco. Protocolos de intranet, RIP, USPF y GRP. Este RIP es muy antiguo. Vamos a ver RIP versión 2 en Cisco Packet Tracer. Y a su vez, para la extranet existe lo que es el BGP. Y en los tipos de enrutamientos podemos ver que existen tres: el estático, dinámico y default. Estático es cuando nosotros configuramos de forma manual los routers de un sistema autónomo. Dinámico, hacemos la configuración evidentemente la primera vez, pero el algoritmo, el procesador, el CPU, ya está capacitado para volver a actualizar su tabla cada vez para ver hacia un crecimiento, que existe un crecimiento más sencillo de la red, en síntesis. Y el default es el que tenemos en los routers de nuestros hogares, ¿no? Que solo tiene una salida, un default, y el enrutamiento es el básico. Este ejemplo, una red estrella, una topología estrella conectada a un router. Evidentemente todos están en red, todos van por el, cada uno puede compartir con cada PC, es por default. Otra característica también importante del sistema autónomo y al analizar esos algoritmos, estos grafos son de tipo árbol. Lo vamos a analizar como un árbol. Esa parte es importante para los que en el futuro les interese la parte de redes, porque se va a esquematizar más que todo como un árbol, un grafo, para poder solventar problemas en la parte del switch. Eh, Han debido escuchar hablar, bueno, yo lo mencioné, lo que es el spanning tree, es un problema de la capa 2 del switch, que nosotros, un hacker malintencionado, se entra a una red, evidentemente se conecta de forma ilícita, pero quiere, digamos, tener una conexión con el PC2 sin tener autorización del router ni nada. ¿Y qué es lo que hace? Manda, congestiona con solicitudes MAC al switch, cosa que lo inunda. Este switch, al verse inundado, al verse su tabla MAC completamente llena, se vuelve un hub. Eso también es importante que recuerden. La diferencia entre un hub y un switch. Y los tipos de comunicación es el unicast, multicast, broadcast. Creo que hay uno más, pero no recuerdo. El unicast es cuando nosotros hacemos o intentamos realizar una conexión de un punto a otro. Único, pero. ¿A qué me voy? La PC1 quiere conectarse a la PC3 o enviarle un mensaje, hace un lanzamiento unicast donde solo la PC3 puede saber la información que tiene el PC1, solo le envía, es como si lo encriptara, digamos, entre comillas, no, no está encriptado, pero, y cosa que la PC2 y la PC4 no sepan, solo el router, el switch y la PC3. Una multicast es cuando el PC1 quiere enviar a varios, uno o varios, no todos, todos se llama broadcast. Qué sé yo, quiere enviar al 3 y al 4 pero no quiere que sepa el 2. Hace un tipo de lanzamiento multicast para el 3 y el 4. El paquete va al switch, al router, y el router baja al switch, le envía al 3 y al 4 pero no al 2. Y el broadcast es cuando el PC1 va al switch, al router y a todos. Y es una inundación. Por eso la última IP de un segmento es el broadcast, es la dirección broadcast. Si enviamos algo a esa IP, al IP broadcast, le envía el mensaje, lo replica a toda la red automáticamente, o sea, sin permiso, digamos. Esa es la diferencia. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, sería estupendo también para resolver de sus compañeros las dudas. En cuanto acabe, seguramente se va a cortar la reunión Zoom, vamos a ver unas diapositivas rápidas y vamos a intentar hacer los algoritmos y el Cisco Packet Tracer.
Ya, voy a presentar la parte del PDF que les mencionaba de los algoritmos, hasta que se corte el tiempo. Ya. Vamos a ver de forma directa los algoritmos de enrutamiento. Existen dos. El algoritmo de estado de enlace es el Dijkstra, el algoritmo vector distancia. Y el plano de control, bueno, es un tema de forma general que pone el licenciado. ¿A qué se refiere con plano de control? Es la tabla o es la lógica que va a seguir nuestro router para hacer un reenvío, ya sea generalizado o al destino. Un reenvío basado en destino, el destino se refiere a si va a ser unicast